Buenas noches a todos. La idea de este video es abordar la temática de circuito mixto, que es una combinación entre elementos en serie y paralelo, de acuerdo a las características que se abordaron en el anterior video, de cómo analizar circuitos en serie y cómo analizar circuitos en paralelo. Entonces, un circuito mixto, como mencionaba, es la unión entre elementos que están en serie con elementos que están en paralelo. Ejemplo, tenemos una fuente, resistencia y tenemos estos dos elementos. Llevamos a este R1, R2, R3 y B. Entre R2 y R3, si, como están en dos puntos, están unidas aquí, están unidas acá, dos puntos de conexión significa paralelo, como se ha mencionado en el anterior video. Como están unidas en esos dos puntos, quiere decir que R2 y R3 están en paralelo, pero es cuando hagamos esta reducción de estos dos, ese paralelo va a estar en serie con R1. Entonces, lo que voy a hacer primero es reducir siempre del lado más lejano al lado más cercano de la fuente. Voy a comenzar reduciendo en esta dirección. Entonces, lo primero que voy a hacer es la reducción entre R2 y R3. Entonces, R2 paralelo, este es el símbolo de paralelo, a R3 sería igual a, voy a emplear la fórmula 1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3 sería ese equivalente, o, le voy a llamar RQ, que es el equivalente, o R2 por R3 sobre R2 más R3 podría ser la otra fórmula de acuerdo a lo que se analizó en el video pasado. Entonces, voy a emplear la fórmula de R2 por R3 más R2 sobre R3, que es más simple. Entonces, esa RQ, o el paralelo, va a ser R2 por R3 sobre R2 más R3. Es decir que RQ va a ser igual, pongamos a valores, entonces esto va a ser 5 ohmios, esto va a ser 10 ohmios, esto va a ser 4 ohmios y esto va a ser 8 voltios. Entonces va a ser 10 ohmios por 4 ohmios dividido 10 más 4 porque la suma 14 ohmios. Entonces RQ1, llamémosle RQ1 mejor. RQ1 va a ser igual 10 por 4, 40 ohmio por ohmio, ohmio al cuadrado, sobre 14 ohmios. Uno de acá y uno de acá se van y da 40 sobre 14. Entonces 40 dividido 14 es 2.87. 2.85, qué pena, 2.857. En este caso, ohmios, 2.857 ohmios. Listo. Luego, mi segundo paso va a ser redibujar el circuito con esta reducción. Entonces, si redibujo el circuito, va a dar la fuente, esta resistencia y nuestra equivalente que acabamos de hallar. Esta resistencia vale 5 ohmios y este valor de acá es 2.857 ohmios. Y la fuente dijimos que valía 8 voltios. La corriente va a ser este recorrido de nuevo. Esta sería la I total. Entonces, nuestro tercer paso pues será hacer la reducción o reducir. Entonces, como están en serie, solamente están unidas en este punto nodo, pues empleamos la reducción de los circuitos en serie. Entonces, la reducción va a ser una única resistencia que tiene el valor de 5 y 2.857, 7.857 ohmios. A partir de ahí podemos hallar la corriente. La I total sería 8 voltios dividido 7.857 ohmios. O sea que serían 8 se dividido da la I total es 2.8 amperios. Bien, esa corriente viene por acá, pasa por esta resistencia y retorna a la fuente. ¿Por qué hacemos estos pasos o por qué se hacen estos pasos? Lo siguiente va a ser saber cuánta es la corriente que va por R1, cuánta es la corriente, llamémosla esta, I de R1, cuánta corriente va por R2, I de R2 y cuánta corriente va por R3, I de R3. Pero también, como hay una corriente en cada una de esas resistencias, tenemos que hallar el voltaje analíticamente. Entonces tenemos corriente y resistencia, podemos hallar el voltaje. Entonces el voltaje aquí sería
con este signo más o menos, B1, BNR1, este sería BNR2, B2 y este sería acá B3 o BDR3. Entonces, en este caso los voltajes van a ser diferentes. Entonces voy con el voltaje en la resistencia 1, será la corriente 1 por la resistencia 1. Dijimos que esa resistencia vale 5 ohms. Aquí creo que en este valor está mal. Este valor es 8 sobre 7.857. Aquí qué pena, este no es el valor. El valor es 1.0182 amperios. Disculpen. Bien, entonces serían los 5. Los 5 ohmios por 1.0182 amperios. Entonces eso por 5 da 5.091 voltios. Tener cuidado por favor en esta corriente porque este no es el valor. Listo, entonces es el voltaje que va en esta resistencia. Luego me devuelvo, voy a irme devolviendo en este sentido, por eso hago los pasos. Ese voltaje es el que cae acá. Luego el voltaje de esta resistencia, que es la RQ1, esta es la resistencia RQ1, como es el equivalente a las que están en paralelo, el voltaje que caiga en esta va a ser el voltaje que cae en R2 y que cae en R3 que están en paralelo. ¿Por qué? Porque están, ese es el equivalente, digámoslo así. Entonces el voltaje en el equivalente es el mismo voltaje en las resistencias que están en paralelo. Vamos a hallar entonces ese voltaje en el equivalente. Entonces B de RQ1 va a ser igual a la misma corriente, bueno, voltaje RQ1, la I de RQ1 por esa resistencia equivalente 1. Recuerden que este circuito está en serie, el que está acá. Como es el que está en serie, la corriente total, que habíamos dicho que es esta, que esta está, no se les olvide que esta está incorrecta, es esta, es la misma que pasa por la de 5 y también es la misma que pasa por la de 2.85. Entonces podemos emplear la misma corriente recordando las características del circuito en serie. Entonces es 1.0182 amperios por esa resistencia que vale 2.857 ohmios. Entonces sería 1.0182 por 2.857 da 2.9, aproximadamente 2.908 voltios. Bien, si sumo estos dos voltajes tiene que darme la fuente. Entonces 5.091, si lo sumo, da la fuente aproximada que son los 8 voltios. Este voltaje que acabamos de hallar, que es 2.98, es el que va a caer aquí, o sea que en R2 y en R3. Quiere decir que el voltaje en R2 es 2.908 voltios, que es este que acabamos de hallar. Y el voltaje en R3 también es 2.98 voltios. Ambos voltajes son iguales. Pero aquí solamente podemos sumar el de la equivalente con el de R1. Cuidado, solo podemos sumar los voltajes aquí cuando estamos redibujando el paso 2. Porque en el paso 3 yo no puedo decir que la suma de R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R1 sea la fuente. Hay que tener mucho cuidado porque aquí ya no podemos sumarlos así, solamente los podemos sumar cuando están en serie. Y ya aquí en el número 1 o en el original pues es un circuito mixto como acabamos de ver. Esto entonces son las características de un circuito digamos mixto, y es la forma de hallar cada uno de los valores en corriente y en voltaje. Bien, como último elemento, recordar otra vez la potencia. Supongamos que yo quiero hallar la potencia en R3. Entonces yo tengo la potencia en R3, que es en esta resistencia. Puedo emplear, recuerden, tengo tres fórmulas. Puedo emplear voltaje en esa resistencia por corriente, es una OV por I, o puedo emplear la corriente en esa resistencia por R, o puedo emplear voltaje al cuadrado sobre R. Cualquiera de los tres es válido. Supongamos que voy a tomar este. Vamos a tomar dos y vamos a mirar si los valores son iguales. Entonces potencia en R3, voy a tomar la primera, es I de R3 al cuadrado por R. La I de R3, la I de R3 en ese caso, cuidado acá,
Ya tenemos el voltaje en R3 y tenemos la resistencia en R3. Entonces puede ser de la siguiente manera. Primero hallamos la corriente. Entonces, I de R3 es voltaje en R3 sobre la resistencia 3. O sea, 2.98 voltios sobre esa resistencia que vale 4 ohmios, que es esta, 4 ohmios. Entonces, divido 4 ohmios. Entonces daría 2.908 dividido 4. 0.727 amperios. O sea que la potencia en R3 es 0.727 amperios al cuadrado por R. ¿Cuánto vale R? 4 ohmios. O sea que la potencia sería eso al cuadrado. Y eso por 4 nos da 2.1141. Recordar que la unidad de potencia eléctrica es vatios. Bien, podríamos también haberlo hecho a través de B cuadrado sobre R. Puedo emplear también esta fórmula. Entonces voy a emplear la tercera fórmula. Entonces, potencia en R3 es B cuadrado. El voltaje en R3 ya lo acabamos de hallar. 2.98 voltios al cuadrado sobre 4 ohmios. Vamos a ver entonces. 2.908 al cuadrado dividido 4. También es 2.1141 vatios. Entonces, independientemente de la ecuación que yo tenga, el valor va a ser igual. Si se fijan, si digamos lo hallo con esta ecuación en nuestro caso, hice un paso de más, porque hubiera podido hacerlo con este ya sabiendo el voltaje, pero aquí hice un paso de más, tuve que hallar la corriente. Entonces a eso me refería en el caso de que yo pueda emplear cualquiera de las fórmulas, pero digamos lo más acertado es que la fórmula que yo use esté de acuerdo a las variables que tenga a la mano, que tenga a mi disposición para hacer más simple el análisis. Bien, esta resistencia la consume el circuito eléctrico, ¿sí? Si la consume el circuito eléctrico, la va a disipar, la va a transformar más bien en calor, porque esa potencia es la transformación, digamos, o es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces la va a transferir o la va a transformar en forma de calor. Esa va en un incremento en temperatura, obviamente que es una transferencia en calor. Entonces, eh, esas son las características del circuito mixto. Y muchas gracias por su atención. Igual las características que vemos aquí dependen mucho del primer video, del video anterior. Entonces es útil que vean los dos videos para poder comprender mejor el análisis de circuitos eléctricos. ¿Qué queda en este punto? Digamos, desarrollar la capacidad de identificar que está en serie paralelo y que está en mixto. Eso se hace a través de ejercicios, pero también se pueden hacer simulaciones. Hay simuladores online, hay simuladores como Proteus, hay simuladores como LineWire, hay simuladores como OrCAD Spice. Hay varios tipos de simuladores que les pueden permitir entender un poco mejor los circuitos o las topologías de los circuitos eléctricos a nivel introductorio. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estamos hablando en un próximo video. Gracias.